Este segundo módulo del curso Proporcionalidad de la Pena lleva como título Constitución, Leyes Penales y Proporcionalidad. Y la primera parte que voy a desarrollar ahora se refiere a las normas de la Constitución Nacional Argentina. En la filmina se va a ver que yo puse como introducción de este capítulo pautas de política criminal. A alguno le parecerá no muy lógico que se encuentre una política criminal en la Constitución. Digo que no le parecerá lógico porque si recordamos el origen de la Constitución Nacional, fue sancionada en 1853 y fue modificada sustancialmente, por lo menos fue modificada varias veces, pero en la parte que me corresponde y me interesa ahora destacar, en 1994. Entonces, habiendo transcurrido tantos años desde la sanción de la Constitución, la reforma introducida en el 94 y el tiempo posterior, sería poco extraño que haya pautas de política criminal, porque por política criminal se entiende una orientación de lo que puede hacer el Estado para, en su caso, contrarrestar la delincuencia. Y sería un poco absurdo suponer que en tantos años que han pasado la política criminal sea igual. Pero yo estoy convencido que la Constitución encierra un programa de política criminal. Programa que debe ser respetado por los legisladores, por los jueces, por todos, por los ciudadanos, porque la Constitución Nacional está vigente, están vigentes las normas básicas de 1853 y están vigentes obviamente las normas que le han sido incorporadas en 1994. Entonces, hay política criminal en la Constitución, porque si observamos desde el preámbulo habla de la defensa de la libertad, asegurar los beneficios de la libertad, dice, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Este es un ejemplo de la generosidad de la República Argentina. No todas las constituciones, incluso actuales, dicen eso. O sea que la Constitución argentina estaba hablando de todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino, sean nacionales o extranjeros. En el 94 se le agregaron pautas muy importantes que refuerzan esa idea, porque ahora la Constitución argentina garantiza la libertad de todos los hombres, incluso de los que no habitan el suelo argentino. Esto es producto de la incorporación a la Constitución de tratados y convenciones internacionales de respeto de los derechos humanos. También constituye un ejemplo en el derecho comparado constitucional que una constitución como la Argentina agregue a su propio texto los pactos internacionales. Entonces, no hay duda que la Constitución respeta la libertad y respeta la dignidad de la persona. Ya lo voy a ver con un poquito más de detalle. Todos sabemos que nuestra Constitución empieza diciendo que adopta para su gobierno la República Argentina, la Nación Argentina, adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. En la materia que estoy tratando de proporcionalidad de la pena, tiene mucha importancia que sea el sistema republicano. La república significa, entre otras cosas, la división de poderes y el equilibrio entre los poderes. Los poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tiene que haber equilibrio entre ellos. Se están dando en la República Argentina, en este momento, una especie de contradicción, de contrapunto entre el poder judicial y el poder legislativo. Porque el poder legislativo no ha modificado sustancialmente la ley penal para hacerla más racional, y entonces tiene que aparecer el Poder Judicial tratando de remediar los errores que contiene la misma ley. En nuestro sistema lo hace declarando inconstitucional la ley. Tiene importancia en nuestra materia, en el tema que me ocupa, también que el sistema sea federal.
porque nuestro país adoptó el sistema federal, es un sistema federal en realidad a medias, porque si bien las provincias tienen sus propios gobiernos locales, sus propias constituciones, pero en materia legislativa, derecho penal de fondo, en el 1853 la nación delegó, las provincias delegaron en la nación la posibilidad de dictar el Código Penal. Y se reservaron la posibilidad de dictar los códigos procesales penales. Hoy hay un problema bastante serio entre las normas de los códigos procesales penales y las del Código Penal. No se va a poder resolver este tema, salvo que haya una reforma constitucional y establezca un sistema federal realmente tal, o sea que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicten sus propios códigos penales, lo que no es imaginable por el momento. Y bueno, serán los jueces quizás los que tengan que buscar cómo componen los conflictos que se han generado, sobre todo a raíz de la sanción de códigos procesales penales, de sistema acusatorio en varias provincias y hoy en el orden nacional, el orden federal. Decía que la Constitución protege la dignidad humana y así como habla de la libertad, el valor supremo de la libertad, todos recordamos que prohíbe la compra-venta de personas. No me voy a referir a los antecedentes históricos, pero señalo sí que la nación argentina se adelantó incluso a Estados Unidos, porque en 1813 se declaró la libertad de vientres y en Estados Unidos tuvo que haber toda una guerra civil, intervenir el genio de Lincoln para suprimir la esclavitud. Nuestro país ya lo decía y la Constitución establece que la compra y venta de personas está prohibida y es un delito. Y bueno, hoy ya no es el esclavo antiguo del que podemos recordar por las películas o por la historia, sino el esclavo moderno, y el derecho penal tiene que intervenir sobre todo cuando se está combatiendo la trata de personas, que es una forma de esclavitud y una forma de compraventa de la cual la Constitución hablaba o habla. La Constitución garantiza un juicio justo, es de esperar que el juicio sea justo en todos los niveles y que algunas medidas procesales que se han incorporado actualmente no dejen de lado la garantía del juicio justo. La Constitución garantiza el principio de legalidad. En el artículo 18 dice, nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Hoy el principio de legalidad no tiene tanta importancia en cuanto a la ley previa, porque ya está tan afincado, tan sabido, que no puede haber un castigo por un hecho que antes de ser cometido no era delictivo. El problema no es la ley previa, sino la ley estricta. O sea, el principio de legalidad significa que la ley tiene que ser estricta en el sentido que no deje zonas de confusión. Y pensando en que está destinado todo esto al ciudadano. Entonces el ciudadano tiene que saber qué es lo que está prohibido, qué es lo que está ordenado y qué es lo libre. Contribuyen a poner en crisis el principio de legalidad como ley estricta algunas leyes penales dictadas en los últimos tiempos que utilizan términos, sobre todo verbos, que dejan lugar a la ambigüedad. La idea es entonces que la ley sea estricta para que todos nosotros sepamos hasta dónde se puede actuar sin caer en algún delito. Nuestra Constitución habla de las penas. Descarta la pena de muerte. Decía la Constitución del 53 por causas políticas. Dice la Constitución actual, al incorporar el Pacto de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que los países que han suprimido la pena de muerte no la pueden reincorporar. Y cuando se habla de la pena de muerte,
todos pensamos en el ajusticiado, el individuo que le cortan la cabeza, le aplican la inyección letal, etc. Pero también tenemos que pensar que una forma de matar en vida es impedir que un individuo tenga la esperanza de recuperar la libertad. La Constitución también prohíbe las penas corporales. Por razones históricas, que no vale la pena recordar ahora, prohíbe los tormentos y los azotes. Por penas corporales se tiene que entender hoy, en un sentido más moderno, todo aquello que signifique interferir o causar dolor, tanto físico como psíquico. Entonces, el Estado no puede castigar causando un dolor físico o un dolor psíquico. En países muy avanzados, hoy se castiga con el azote. El Estado argentino no lo podría hacer, pero no podría establecer ninguna forma de sanción que signifique interferir en el cuerpo de una persona o en la mente de una persona. Pienso en este caso en que tampoco se le podría aplicar una inyección de las que en otros países se usan como suero de la verdad, para que el individuo diga la verdad. Tampoco se le podría hacer ninguna intervención psíquica de manera que el individuo deje de lado sus tendencias agresivas, porque eso sería una forma de extender las penas corporales que están prohibidas históricamente por nuestra Constitución. Hay un tema que es bastante actual, a mi juicio, en mi forma de entender, lamentablemente actual, que es el de la confiscación de bienes. Nuestra Constitución dice, también por razones históricas, que está prohibida la confiscación de bienes. Y siempre se interpretó en la República Argentina que cuando se hablaba de confiscación, se hablaba de la apropiación por parte del Estado de todos los bienes del sujeto. Y bueno, se iba a los emigrados al Alto Perú, etcétera, o a Chile en la época de Rosas. Pero el Estado no puede tomar las cosas de una persona sin un fundamento legal y sin una razón que lo habilite. Nuestro Código Penal histórico habilita el decomiso de los instrumentos del delito o de los bienes que sean producto del delito. Pero ese decomiso se tiene que hacer como consecuencia de una sentencia condenatoria. Con la manera irregular, a mi juicio, de legislar de estos últimos tiempos, se han introducido en el Código Penal posibilidades de decomisar bienes sin condena. Nuevamente invocando la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero, en fin, los delitos que ahora preocupan más. Pero ese decomiso anticipado de la condena no cumple las reglas constitucionales. Y lo que es lamentable, por eso hablaba yo de mi sensación, es que hay proyectos en el Congreso de la Nación donde se habilita el decomiso anticipado para cualquier tipo de delito, ya no estos delitos actuales. Nuestra Constitución reduce el poder punitivo del Estado. El artículo 19 de la Constitución, que yo he mencionado en la primera clase y que siempre le adjudico la importancia que tiene, no solamente porque es admirable desde el punto filosófico, sino porque también está perfectamente expresada la idea de que el Estado puede intervenir solamente en aquellos casos en que esté afectado el orden público, la moral pública o el hecho del hombre perjudique a un tercero. Todo lo que exceda ese ámbito, al Estado le está prohibido intervenir. Le está prohibido intervenir, tanto para prohibir como para mandar. Y esto es muy importante a los efectos de la vinculación con el principio de proporcionalidad. Porque siempre, creo yo,
los juristas tenemos que empezar a analizar los temas que nos corresponde, en los que nos corresponde actuar desde el punto de vista constitucional. Y el artículo 19 de la Constitución es el que marca las pautas de cuál es el poder del Estado. Me refiero o pienso en esto vinculándolo al tramo que dice lo que acabo de expresar. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. A continuación, o antes, la Constitución dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Pero estas normas no son independientes. Quiere decir que no podría haber ley que prohíba o que obligue si no respeta aquel principio de la libertad plena, salvo las áreas reservadas al poder del Estado. O sea, no puede el Estado ordenar ni puede prohibir aquellas cosas que no ofendan al orden público, a la moral pública o perjudiquen a un tercero. Con esto entonces termino la primera parte del segundo módulo.